Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático universitario de la Universidad Central. También es articulista de la revista Rebelión. Quisiéramos, sociólogo Hunda, dar con usted un vistazo a lo que está pasando en el país. Una crisis carcelaria que no tiene fin, como para recordarnos que las cosas no están bien en Ecuador, como si hiciera falta. Esta semana se ha iniciado con otro trágico evento, una nueva masacre carcelaria alrededor de un escándalo público relacionado con un personaje muy conocido que estaba siendo juzgado y que ha sido el centro de muchas conjeturas dentro de estos nexos entre la delincuencia y la política en Ecuador. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. ¿Cómo ve la situación del país? Bueno, creo que todos estamos viendo que la situación se complica a cada paso, ¿no? No hay, uno pudiera decir que no hay una semana de tranquilidad, no hay una Así es. semana en que aparezcan noticias, informaciones, datos que nos muestran esta espiral descendente en la que parece haber caído el país. Efectivamente, como usted decía hace un rato, el último episodio es una nueva masacre carcelaria en la cárcel de la Tacunga, eh, y es algo que parece no tener efectivamente fin, ¿no? Yo creo que el conjunto de la ciudadanía, simplemente al mirar las noticias, podía estar suponiendo que se fraguaba una nueva masacre. Recordemos que hace pocos días atrás se incautó, ¿no?, en poder de unos policías municiones que intentaban ingresarse al penal de la Tacunga, a la cárcel de la Tacunga, escondidas en chalecos antibalas. Esto evidentemente no podía ser simplemente para aprovisionarse, ¿no? Es decir, efectivamente se andaba preparando algo. Las notas de prensa señalan que recientemente salieron de la cárcel dos personas de los grupos que manejaban el poder dentro de la cárcel de la Tacunga, lo cual siempre da indicios de que puede haber conflictos, y ya sabemos desde hace rato cómo se están tramitando ese tipo de conflictos, ¿no? Con, con balazos, con machetazos, con cuchilladas, con asesinatos masivos. Entonces los elementos estaban allí, ¿no? Uno no sabe, uno no logra entender por qué las autoridades no toman suficientemente en cuenta estos datos que son conocidos por el conjunto de la ciudadanía para tratar de hacer algo al respecto. Falta Lo que de nosotros vimos, inteligencia, digamos, policial y militar, o negligencia o lenidad. y yo creo que ahí habría que preguntarles directamente a las autoridades, ¿no? Porque, digamos, si la información está pública, ¿no?, y la ciudadanía puede acceder a ella, ¿cómo es posible que las autoridades, con los organismos de inteligencia que tiene, con la capacidad de acción estatal que tiene, pues no estén prevenidos, ¿no? Y siempre les agarre desprevenidos una situación de estas, Y ¿no? acababan de publicitar ampliamente en los medios de comunicación unos supuestos reconocimientos de avances en la crisis carcelaria por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Terminaba también en esa cárcel ya el censo penitenciario. Claro, y justamente al mismo momento que acababa el censo penitenciario comenzaba la masacre, ¿no? Yo creo que esto demuestra que no hay absolutamente ningún indicio de que el tema se esté tratando con la profundidad que merece, ¿no? Incluso
la información oficiada por las autoridades, ya cuando se produce la masacre, era absolutamente falta de contenido y de oportunidad. Sin Mientras síntesis, además, porque mientras la Fiscalía guardaba un prudente silencio, la CNI, a través de su segundo hombre en la cadena de mando, daba informaciones que llevaban a conjeturas y de alguna manera, insinuar un asesinato, tampoco lo confirmaba. claro, exactamente, ¿no? Y, y mientras en las redes sociales andan circulando videos que muestran la decapitación de personas, ¿no? Las autoridades no dicen nada, parecen no tener ninguna información. Aparentemente se contentaron con hacer sobrevolar un helicóptero sobre la cárcel de la Tacunga, rodear los patios exteriores hasta que termine la balacera, ¿no? Entonces no hay una, no sé, pues Sí, pues no se nos ve. llevan a pensar o a dudar si es que efectivamente existen planes de contingencia para enfrentar este tipo Exactamente. de crisis, cuando el tema debería haber sido ya estudiado, meditado, planificado, pero a profundidad tras la verdadera tragedia que se ha vivido. Sí, aparentemente a uno le llevan a pensar que la política es dejar que estas cosas ocurran, ¿no? En vez de frenarlas de alguna manera. Y en contraste, ¿cómo ve usted las declaraciones? Que de alguna manera se vuelve una lectura del presidente de la República en esa entrevista con Rafael Cuesta, que se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pero no siquiera por ser una entrevista con buen contenido, una entrevista interesante, sino se lo critica muy fuertemente como un allanamiento de la comunicación al poder. Bueno, eh, es usual que en cada gobierno exista un alineamiento de sectores de la prensa con el poder. En algunos casos se puede observar que hay un sector de la prensa que también hace oposición al gobierno, ¿no? Pero por lo general, nosotros lo que vemos es una cierta permisividad, ¿no? De la prensa en relación con el gobierno. En el caso de la entrevista en TC, bueno, finalmente hay que recordar que TC sigue todavía en manos del Estado, ¿no? Ujú. Entonces era Es, casi una... es un canal público, pero aún es- aparentemente en Ecuador no llegamos a entender qué debe ser un medio de comunicación público. exactamente ese es el tema, ¿no? O sea, se entiende que, que nosotros entendemos, mal entendemos, que un medio público es un medio que está al servicio de generarle buena imagen y buena propaganda al gobierno de turno, ¿no? Cuando un medio público debe ser, por el contrario, un medio que se preocupe por poner, ¿no?, el dedo en la llaga en los asuntos de interés público, ¿no? Por eso se llaman medios públicos, ¿no? Lo público no se refiere al Estado, lo público se refiere a la sociedad y a la ciudadanía. Y claro, o sea, la entrevista, como hemos visto otras entrevistas en este gobierno y en otros gobiernos, son entrevistas muy complacientes con el presidente, ¿no? Entonces se trata más o menos de dejar que el mandatario se luzca, ¿no? Sin que exista este, un, un, un cuestionamiento al gobierno. Cuestionamiento, digo, en el sentido de hacer preguntas, ¿no? De que aquello que no queda suficientemente claro, de que aquello que no se condice con la realidad, de que aquello que no va en el sentido de las preocupaciones fundamentales ciudadanas, pues los periodistas pregunten, ¿no?
Y en realidad no encontramos eso en la entrevista mencionada, como, insisto, tampoco en otras entrevistas anteriores, igual en este gobierno que en otros gobiernos. ¿Qué lectura le deja a usted las declaraciones de Guillermo Lasso, quien, entre otras cosas, señaló que se ha logrado bajar la pobreza en Ecuador, justificó de alguna manera su inacción tras los plazos definitivos que había dado para que se resuelva el caso Bernal, señaló también de que no ha existido corrupción en su gobierno y aseveraciones por el orden? Bueno, ahí tendríamos que mirar cada uno de los temas, ¿no? Si nos atenemos a los que usted menciona este rato, el tema de la pobreza debe analizarse de una manera compleja. No es solamente el dato, ¿no? Del índice de pobreza, del porcentaje de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, sino que son también las dinámicas por las cuales se incrementó en el periodo anterior la pobreza y la dinámica por las cuales la pobreza, el índice este, puede estar descendiendo. Eso en una primera instancia. Es evidente que la pobreza en el Ecuador se incrementó grandemente a causa de la pandemia, ¿no? A causa de la pandemia y de las medidas que el gobierno de Moreno tomó para enfrentar la pandemia, que desprotegieron completamente a las clases trabajadoras y populares, igual a los trabajadores asalariados que a los trabajadores informales. Recordemos que la ley con este nombre medio tramposo de apoyo humanitario, básicamente permitía el despido de los trabajadores, la reducción de los ingresos de los trabajadores. Por lo tanto, era evidente que un sector de la población laboral iba a caer bajo la línea de la pobreza. Y en el caso de la informalidad, porque en vez de actuar con una visión participativa de incluir a los vendedores informales en una política de atención, de cuidado y de prevención, se prefirió la opción policial, la opción de perseguir a los informales, con lo cual evidentemente también un amplio sector de los trabajadores informales descendieron en su nivel de vida y cayeron bajo la línea de pobreza y algunos bajo la línea de indigencia. Eh, Esta entonces la causa, ¿no? A la que se añade la reducción de la dinámica económica. Pero aquí hay que aclarar que la reducción de la dinámica económica, como suele ocurrir en cualquier crisis, no afecta al conjunto de la economía, ¿no? Acaba de publicarse en la revista Vistazo la edición en la que presentan el ranking de las empresas más grandes del país. Y allí se ve con claridad que una parte importante de estas empresas más grandes realmente no fueron afectadas por la crisis y al contrario, tuvieron incluso un mejoramiento en su rendimiento económico. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de las dificultades económicas, siempre tenemos que diferenciar para ver en qué sectores se produce la crisis, en qué sectores se produce la merma de la productividad y en qué sectores, en cambio, a pesar del ambiente general, del contexto general difícil, se obtienen ganancias. Hablando Eh, de estas lecturas y mensajes, sociólogo Hunda, usted por su profesión tiene una excelente capacidad de análisis sobre estos temas. ¿Qué le dice a usted esas cifras del INE que señalan que la desocupación ha bajado en Ecuador, que se encuentra, me parece que 3.7 o 3.8% la desocupación en el país? Índices que ya lo quisieran tener países europeos o el propio Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que en países como el Ecuador, las cifras que se dan sobre el desempleo
son cifras en general tramposas. No porque el INE haga trampas en sí mismo, ¿no? O sea, finalmente la cifra sale de cómo se define la situación de desempleo. Pero lo que ocurre en países como el Ecuador es que simplemente la gente no puede quedarse desempleada, ¿no? La gente tiene que generarse algún tipo de empleo para poder subsistir, porque los mecanismos sociales, públicos, estatales, de protección al desempleado son muy débiles y prácticamente inexistentes. Por lo tanto, en realidad, el desempleo se camufla en otras categorías, como son las diversas formas de subempleo y las diversas formas de empleo no adecuado. Entonces, esto siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Porque efectivamente, como usted dice, nosotros, un país periférico, subdesarrollado como el Ecuador, resulta teniendo tasas de desempleo menores que Estados Unidos y que varios de los principales países de Europa. Pero esto tiene que ver con lo que le decía antes, ¿no? O sea, la tasa de desempleo en realidad no muestra la totalidad del problema de la falta de empleo, ¿no? Esto se encuentra, como ya decía yo hace un rato, camuflado en las formas de subempleo y de empleo no adecuado, ¿no? Entonces uno tiene que ver siempre el conjunto de las cifras. Por otro lado, es obvio que si hay una ligera recuperación de la actividad económica, como se ha visto en los últimos meses, esto mejora un poco la situación del empleo, porque no en la magnitud que la gente supone en general, ¿no? Pero sí hay una absorción de trabajo. Pero además, lo que hay que mirar es la calidad del nuevo trabajo que se va generando, ¿no? Y las cifras y los datos que se tienen nos muestran que una parte importante de los nuevos empleos que se crean son de menor calidad que los empleos que se perdieron. Es decir, que a pesar de que se reduzca la cifra de desempleo, la tendencia a la precarización del trabajo sigue presente, ¿no? Recordemos también, por último, un dato final de que salía también en semanas anteriores de parte del propio INEC, es la reducción del ingreso promedio de los ecuatorianos, ¿no? Cuando el salario mínimo vital se encuentra en 425 dólares por mes, ¿no? El ingreso promedio se encuentra un poquito más arriba de los 300 dólares apenas, ¿no? Lo que muestra evidentemente que simplemente mencionar la cifra de que se achique el desempleo no nos muestra la verdadera problemática del drama del empleo en el Ecuador actual. Cabe recordar que promesas, ofertas o propuestas del gobierno fueron una reactivación económica en el país, mejora en el empleo, pero también hubo otro pilar, la lucha contra la corrupción. Y acaba de darse un capítulo en el cual una auditoría, un estudio documentado que realizó la Comisión de Fiscalización sobre Coca-Cola Sinclair no ha merecido el apoyo de los propios legisladores del gobierno. ¿Qué le dice esto a usted, además de ese papel un tanto invisible hasta el momento de la Secretaría Anticorrupción? Bueno, a mí me parece que los discursos sobre la corrupción en general se manejan más en el sentido de oportunidad política que en el sentido de solucionar la problemática misma de la corrupción. ¿Quiere esto decir que cuando alguna denuncia o algún escándalo de corrupción son de interés de uno o de otro sector político, entonces esto sale a la luz, se trata del tema, se lo pone en discusión, pero que muy poco es lo que realmente se hace para confrontarlo.
un hecho, el que usted acaba de mencionar, pues es solamente una pequeña muestra. También en días atrás salía un informe de la Contraloría que señalaba que en los hospitales del Seguro Social se había dejado de comprar medicamentos para enfermedades catastróficas y que se produjo una importante reducción de la inversión en compra de medicamentos, justamente en un momento en el cual se vive una verdadera crisis de atención a la salud pública, ¿no? Eh, esto nos está mostrando cómo las entidades que deberían atender la temática de la corrupción no están haciendo su labor como deberían hacer, Bien, ¿no? Hubo culminemos. la promesa, Sí, sí, perdón, hubo adelante. la promesa, hubo incluso la conformación de una comisión con asesoría internacional, etcétera, pero sin embargo, avances importantes no se pueden observar. Culminemos, sociólogo Hunda, con su visión sobre hacia dónde va el país, hacia dónde transitamos. Bueno, yo diría que en lo inmediato transitamos a una situación que nos aproxima mucho a la descomposición social, ¿no? Este es un problema muy, muy serio. Las crisis carcelarias permanentes son un indicio de eso, sobre todo porque la crisis carcelaria no está únicamente adentro de las cárceles, ¿no? Todo el incremento de la violencia en varias provincias del país, el incremento de las muertes por sicariato, la ampliación de víctimas de sicariato, ¿no? Que incluye ya en números importantes a mujeres y a niños, nos muestra esta descomposición social, porque todo esto tiene que ver con un avance del tráfico y del microtráfico de drogas en el conjunto de la sociedad, por la disputa entre varios grupos por conexiones con los carteles internacionales, incluso una información internacional de un medio extranjero decía que no se trata únicamente de los carteles mexicanos los que estarían disputándose el control del territorio en el Ecuador, sino también carteles albaneses y de otra procedencia. En fin, esa situación es bastante grave. El femicidio de María Belén Bernal nos muestra también en su drama, ¿no es cierto?, y en la tragedia que significó, un elemento de descomposición social. ¿Cómo puede ser que un hecho de estos ocurra al interior de la Escuela Superior de Policía, ¿no?, donde se forman los policías que van supuestamente a proteger a la ciudadanía, donde había un número bastante alto de cadetes, de oficiales, de policías de alto rango, y nadie hizo nada por detener el crimen y por detener el ocultamiento del cadáver, por impedir la salida del cadáver de la escuela de policía y por detener al femicida, ¿no? Entonces, yo digo, son elementos bastante preocupantes, ¿no?, que se suman a la situación económica y social que comentábamos antes para generar una situación bastante preocupante. Y ello frente a las próximas elecciones, ¿no?, porque estamos ya en campaña electoral, ¿no? Pero esta va a ser una campaña electoral que va a estar manchada, por decirlo así, por todos estos elementos de los que conversamos hace un rato. Le agradecemos mucho por su presencia. Al contrario, yo les quedo a ustedes muy agradecido por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, académico de la Universidad Central.